Bienvenidos a Historia contra Propaganda, donde los discursos se contrastan con fuentes, evidencias y contexto histórico. Analizaremos el siguiente video. En fin, que como los criollos evidentemente ambicionaban todo esto, que no los indígenas, que no fueron los artífices de la independencia, absolutamente no. Siempre escucho este argumento de algunos españoles. Los indígenas no hicieron la independencia, fueron criollos ambiciosos que solo querían el poder. La historia es mucho más compleja. Sí, muchos dirigentes de los primeros movimientos independentistas eran criollos. Eso nadie lo niega. Pero reducir la independencia a una simple pelea entre españoles nacidos en Europa y españoles nacidos en América borra a millones de personas que también participaron. En México, el ejército insurgente estuvo integrado en gran medida por indígenas, mestizos, castas y campesinos. Sin esa participación masiva, la insurgencia simplemente no habría existido. Además, muchos pueblos indígenas ya habían protagonizado levantamientos mucho antes de 1810. Durante siglos resistieron tributos, despojos, trabajos forzados y abusos de las autoridades coloniales. La independencia no surgió de la nada, fue el resultado de múltiples conflictos acumulados. Para nada. Aunque sí de la conquista. Ojo, porque la conquista no la hicieron los españoles. Ya lo digo en los capítulos que he tratado de esto y que os he mencionado. Los artífices de la conquista de todo México y prácticamente de toda la España americana fueron los indígenas. En el caso de Mesoamérica, los tlaxcaltecas. Sobre otras etnias y otras tribus, porque fueron los más numerosos, los que llevaron la voz cantante y los que luego gozaron de privilegios gracias a ello. Orgullosos además de esto durante toda la vida. Sí, hubo pueblos indígenas que se aliaron con Cortés. Eso ningún historiador serio lo niega. Lo que omiten es el final de la historia. Después de la conquista, el poder no quedó en manos de los tlaxcaltecas ni de ningún otro pueblo indígena. Quedó en manos de la corona española. Los aliados conservaron algunos privilegios en ciertos casos, pero también pagaron tributos, estuvieron sujetos a las leyes coloniales y nunca gobernaron la Nueva España. Aliarse en una guerra no significa convertirse en el dueño del país. Ahí está el lienzo de Tlaxcala, donde ellos narran todas las vicisitudes de la conquista, cómo participaron ellos, cómo ellos fueron los que conquistaron Tenochtitlan, porque así es. O sea, el número de tlaxcaltecas y de otras tribus como cholultecas y otros aliados, pero sobre todo de tlaxcaltecas respecto a los españoles, era entre 100 y 200 a 1. Los españoles pudieron poner la estrategia, la inteligencia de algunos puntos de la batalla, porque sí, los bergantines que se echaron a la laguna, pues fue idea de Cortés y... El lienzo de Tlaxcala existe y es una fuente muy importante, pero no prueba que los tlaxcaltecas estuvieron felices toda la vida con el dominio español, ni que aceptaran una supuesta superioridad española. El lienzo de Tlaxcala fue elaborado hacia mediados del siglo XVI, varias décadas después de la conquista. Su objetivo principal era demostrar ante la corona española los servicios prestados por Tlaxcala para conservar los privilegios que había recibido. Es decir, tenía una finalidad política y jurídica, no era un relato neutral. Historiadores como Charles Gibson explican que Tlaxcala utilizó constantemente la memoria de su alianza con Cortés para defender sus derechos frente a las autoridades coloniales y otros pueblos. El lienzo forma parte de esa estrategia. Así que el lienzo de Tlaxcala no demuestra que los tlaxcaltecas fueran súbditos felices de España. Demuestra que, décadas después de la conquista, necesitaban recordarle al rey los servicios que habían prestado para conservar sus privilegios. Si realmente hubieran gobernado junto con los españoles, no habrían tenido que justificar constantemente su lealtad ante la corona. Una alianza militar no equivale a compartir el poder político y otras cosas. Pero los que allí se batieron el cobre, los que conquistaron Tenochtitlan, fueron los que más ganas tenían de hacerlo desde hacía décadas, los tlaxcaltecas. Y como decía Díaz del Castillo, a pesar de los esfuerzos que nosotros poníamos, no conseguíamos que dejasen de matar a la gente cuando cayó Tenochtitlan, porque les parecía una salvajada lo que estaban haciendo los tlaxcaltecas con la gente ya rendida y medio muerta de hambre que estaba saliendo de Tenochtitlan. Los estaban masacrando, pero no podían evitarlo, porque es que eran 2000 en ese momento los españoles, incluido todas las tropas de Pánfilo de Narváez que se habían sumado a ellos. Y hablamos de 100.000 o 200.000 tlaxcaltecas y otros indígenas aliados que deseaban desde hacía mucho tiempo borrar del mapa a los mexicas. Es cierto que existía una enemistad histórica entre Tlaxcala y la Triple Alianza, México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan.
Hubo guerras prolongadas, disputas por el control regional y las llamadas guerras floridas. Muchos tlaxcaltecas vieron en la llegada de Cortés una oportunidad para debilitar a su principal rival. Eso está ampliamente aceptado por la historiografía. Lo que no está demostrado es la afirmación categórica de que 200,000 tlaxcaltecas combatieron o que esa cifra sea un consenso entre los historiadores. Pero ¿de dónde salen todas esas cifras? Vamos a investigarlo. Las cifras enormes aparecen principalmente en crónicas del siglo XVI, como las de Francisco López de Gómara o Bernal Díaz del Castillo. Sin embargo, los historiadores modernos son muy cautelosos porque esas obras suelen exagerar el tamaño de los ejércitos. Historiadores como Ross Hassig, Matthew Restall, Camilla Townsend, coinciden en que los aliados indígenas eran muy superiores en número a los españoles, probablemente decenas de miles, pero consideran que las cifras exactas son imposibles de establecer con certeza. Si bien los tlaxcaltecas tenían un objetivo inmediato, derrotar a un enemigo regional con el que llevaban décadas en conflicto, eso no significa que supieran que terminarían integrados en un imperio europeo que gobernaría el territorio durante 3 siglos. Ya sabéis, era el imperio dominante en ese momento, la triple alianza del lago Texcoco, que pues apenas unas décadas antes se habían merendado a decenas de miles de enemigos, sobre todo tlaxcaltecas. Si bien los mexicas dominaban parte del Valle Central, no es correcto decir que todo Mesoamérica estaba sometida a los mexicas. Existían numerosos señoríos y estados independientes, entre ellos Tlaxcala, Yopitzinco, los purépechas del estado Tarasco, diversos pueblos mayas, mixtecos y zapotecos con distintos grados de autonomía. Hay una narrativa muy conveniente: convertir a los mexicas en monstruos y a todos sus enemigos en víctimas inocentes. Pero la historia no funciona así. Los tlaxcaltecas eran una potencia militar. También hacían la guerra. También capturaban prisioneros y compartían muchas prácticas religiosas con otros pueblos mesoamericanos. Además, la antropofagia ritual que también los tlaxcaltecas hacían no es lo mismo que el canibalismo entendido como alimentación cotidiana. Si vamos a hablar de historia, hablemos con los matices que muestran las fuentes, no con caricaturas. Han tenido una guerra recientemente con ellos, y las consecuencias de esas guerras eran escuchar los gritos de los suyos como les sacaban el corazón en vivo para ofrecérselo a su dios, tirarlos por las escaleras abajo y luego comerse los despojos de lo que quedaba allí. Sí, de la forma ritual que quieran ustedes. Sí, todo eso era un rito. Eso de que los mexicas constantemente capturaban miles de tlaxcaltecas, les arrancaban el corazón y arrojaban sus cuerpos para ser devorados por la población, es una afirmación que requiere mucha cautela. Hablemos de las guerras floridas. Estas guerras no eran una guerra de exterminio, tenían una función ritual y política: obtener cautivos para ceremonias religiosas. No eran campañas cuyo objetivo principal fuera conquistar y destruir completamente a Tlaxcala. Además que Tlaxcala también tenía su triple alianza y hacía exactamente lo mismo con sus presas mexicas. Los tlaxcaltecas no eran víctimas pasivas. Cronistas como Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés describieron los sacrificios mexicas con un lenguaje destinado también a justificar la guerra de conquista ante Europa. Eso no significa que todo sea falso, pero sí que sus relatos tenían una intención política: presentar la conquista como una lucha contra la idolatría y la barbarie. Historiadores modernos como Matthew Restall han señalado la importancia de analizar cómo los relatos de conquista construyeron ciertos mitos sobre los pueblos indígenas. Sí, mexicas y tlaxcaltecas fueron enemigos. Sí, hubo guerras y sacrificios humanos, pero convertir a los mexicas en monstruos y a los tlaxcaltecas en simples víctimas es una lectura colonial simplificada y la historia requiere contexto, amiguitos. Y efectivamente eran costumbres que a los españoles le parecieron feas y se las quitaron. Sí, hay que reconocer. Eso verdaderamente sí que le quitaron a los indígenas, esas costumbres. Pero lo que se logró, muy poquito. Decir que los españoles llegaron a quitarles la barbarie a los indígenas es una interpretación muy conveniente, pero la historia no funciona con héroes y salvajes. Sí, en Mesoamérica existieron sacrificios humanos y prácticas rituales que hoy nos resultan difíciles de comprender, pero no eran una característica exclusiva de los mexicas, ni definían a todos los pueblos indígenas. Eran prácticas religiosas dentro de sociedades complejas con agricultura, astronomía, escritura, arquitectura, sistemas políticos y conocimientos avanzados.
Ahora bien, si vamos a hablar de violencia, hablemos de toda la violencia. Durante la conquista también existieron prácticas brutales por parte de los conquistadores, ejecuciones ejemplarizantes, castigos extremos, esclavización de indígenas, campañas de terror y masacres documentadas en distintos territorios. La diferencia es que muchas de esas acciones no fueron rituales religiosos, sino herramientas de guerra y sometimiento para imponer un nuevo orden político. Entonces, la pregunta no es quién era más bárbaro. Esa es una forma muy pobre de analizar la historia. La pregunta es, ¿qué ocurrió después de la conquista? Porque los españoles no solo combatieron ciertas prácticas indígenas, también establecieron un sistema colonial donde millones de indígenas quedaron sujetos a tributos, trabajos forzados y pérdida de autonomía. La historia no es una película donde un pueblo llega a civilizar a otro. Es el encuentro violento entre sociedades distintas, con sus propias contradicciones y con consecuencias que cambiaron para siempre a América. No se puede condenar la violencia de un pueblo mientras se convierte la violencia propia en civilización. La historia no se mide por quién escribió los documentos, sino por entender todo el contexto. Y recuerden, la historia no se defiende ni se ataca, se estudia, lean, consulten fuentes y saquen sus propias conclusiones. Hasta la próxima.